esto pasaba en la Argentina y en el mundo. Maradona estaba pasando un tremendo momento internado. Solo el 38% de su corazón estaba sano. También en el año 2000, Boca campeón, ahí estás viendo la tapa en aquel momento, después de ganarle al Palmeiras de Brasil, con goles de Martín Palermo, Boca se consagró, ¿te acordás? Campeón del mundo. Sí, y también pasaba esto, mirá, Rodrigo, se iba Rodrigo, el accidente en la ruta le costó la vida al ídolo popular que venía de un show tras otro y había entrado en los corazones de los argentinos de una forma muy fuerte. Y si vamos a Estados Unidos, también en el 2000, Bush se consagra presidente de ese país tras una elección muy controvertida contra Al Gore, semejante presidente. Después recordaremos lo que pasó con su gobierno. ¿Y qué pasaba con la economía, Luis? Ese año inédito ¿qué en pasó? la Argentina, deflación del 1,1% por el bajo consumo y la recesión que había en nuestro país. Deflación. ¿Cuándo vas a escuchar eso en la Argentina? Año 2000. Cuando pones en contexto es que el país estaba sin pulso vital directamente, no había consumo, era un país abatido directamente y luego sabemos todos en nuestro imaginario colectivo lo que pasó en el 2001. Pero también en ese año hubo un hecho policial que marcó el año. Así es, contábamos hace un ratito, piel de gallina. Vemos las imágenes del barrio de Saavedra, una casa que se volvió después la casa maldita, no se podía alquilar, no se podía vender, porque dos hermanas cambiaban la historia del barrio. Y lo tenemos a Germán al Pampa Mónaco para contarnos quiénes fueron y qué pasó con las hermanas satánicas. 27 de marzo de 2000. Ese fue el día en que las hermanas, conocidas después como hermanas satánicas, terminaron con la vida de Juan Carlos, su papá de 50 años, pero en ese momento eran las hermanas asesinas. Después le vamos a contar cómo terminó la causa. Lo cierto es que esta historia empezaba un tiempo antes, cuando Silvana y Gabriela, las dos hermanas, empezaron a sentir ruidos, que las bombitas de luz explotaban, que se movían los muebles, y fueron a hablar directamente con el dueño. Claro, pensaban que había un desperfecto técnico. En realidad le fueron a preguntar a don Scarcella, era el dueño de esa, titular hoy todavía de esa casa, sí, en Manuela Pedraza 5873, si había habido algún cementerio raro, una pregunta rara, en medio de la ciudad, en Saavedra, o si había muerto alguna persona. ¿Por qué? Por todo esto que les decía, se escuchaban ruidos, explotaban las bombitas de luz, se corrían los muebles. ¿Esto lo escuchaban los tres integrantes de esta casa, digo, el padre y las dos hijas, o tal vez Silvina es la que escuchaba y le decía eso a los familiares? Después, con el tiempo, íbamos a saber que era Silvina la única que tenía ese problema o que percibía algo paranormal. Lo cierto es que el dueño de la casa les dijo que ahí no había muerto nadie, que allí menos había habido un cementerio, y les recomendó hacer una sanación, hacer una limpieza purificadora. Claro. Entonces fueron a la iglesia que está muy cerca, en Manuela Pedraza y Rómulo Naón. Ahí vieron a un cura católica. Ah, bien. Católica, es Nuestra Señora de los Ángeles, o Santa María de los Ángeles. Ahí ven al cura, les dice cómo proceder con una pócima, podríamos decir. Sí. Purificadora, para tratar de sacar los malos espíritus, algo normal, agua bendita, algún rezo. En la iglesia se usa, digo, en todas las grandes catedrales del mundo, se usa mirra, incienso, en lo que se llaman los botafumeiros, que son unos artículos de cobre o bronce que se elevan por arriba de la nave de las iglesias, ¿no? Exactamente, pero acá directamente les dio agua bendita y les dijo recen, Padre Nuestro, Ave María. A ver, la Iglesia Católica cree en los demonios. Está el Padre Mancuso, que es un eximio exorcista en La Plata. Lo cierto es que la historia continuó, ellos seguían escuchando, digo ellos porque en algún momento Gabriela también, no se sabe si se sugestionó o terminó comprando y también internalizando lo que sentía la hermana. Okay. Lo cierto es que después de esa llegada a la iglesia, el cura también les recomendó un lugar, Transmutar, que era un lugar donde se hacía alquimia, o eso decía hacer el dueño, era Sergio Echeverri, un hombre que después del crimen estuvo
señalado y desapareció de la escena. ¿Este hombre qué era? Digo, ¿era un comerciante más o era un hombre que era ciertamente gurú? ¿Daban seminarios en el lugar o solo vendían productos? Eso mismo, era un hombre que se dedicaba a dar clases de esoterismo, se vendían velas, se vendía toda clase de artefactos o elementos que tenían que ver con la buena vibra, con la magia blanca, pero también con la magia negra, o por lo menos utilizado para hacer magia negra. ¿Quién fue a este centro Transmutar? Silvina. Silvina. ¿Y hizo algún curso o simplemente iba a comprar productos y no tuvo ningún contacto? No. Hizo cursos con este hombre, es más, Gabriela después en charlas que dio con distintos periodistas, con Chiche Helblum en este canal, dijo que uno de los culpables o el que le había metido la idea del demonio a su hermana en la cabeza era este hombre. Lo cierto es que esta idea de sanación llevó varios días. Hago un parate ahí, Germán, porque de esta idea de si realmente tenía ideas satánicas o si le habían lavado la cabeza, habló una de las hermanas con Chiche Helblum. Momentos antes que llegara la policía, llamaban, pero yo al ver, al forcejear con mi hermana y ver que no la podía parar, y fue cuando me empezó a atacar a mí, el policía me llamaba para que abriera la puerta, pero yo tenía un gran miedo, quedé paralizada por el miedo que no me podía mover. Así que en ese momento lo que esperaba creo que era la muerte nada más. Bueno, entonces acá tenemos a Silvina ya esposada, a vos que te están esposando ahí seguramente. Sí. Y acá tu padre, que vos no sabés si estaba muerto en ese momento, o sí, ya estaba muerto. Y yo pienso que sí. Que ya estaba muerto. Había recibido 130 cortes, 150. Aproximadamente, no. Vos no pudiste controlar a tu hermana. No la pude controlar. Mi hermana le agarró un brote. Un brote, y veíamos la escena del crimen recién. Juanpa, ¿tiene que ver con un ritual lo que estaba, la imagen de lo que veíamos? Totalmente. ¿Por qué? Porque Juan Carlos Vázquez tenía, y ya nos metemos en lo que es en la mecánica de la muerte, tenía en el medio del pecho dibujado un círculo, dibujado con un cuchillo. Tenía un círculo cuchillo con un casero, de los que usamos para comer. Cuchillo de serruchito, para no dar marcas. Serruchito que hay en toda casa. Madera. Exactamente. Tenía un círculo, tenía un triángulo en el medio y tenía, ahí lo decía en la nota, entre 130 y 150 cortes, no puñaladas. ¿A este hombre lo durmieron para hacerle esos cortes o este hombre estaba consciente? ¿Cómo estaba? ¿En qué lugar estaba? Estaba totalmente consciente, tal vez creyendo que de esa manera, ayudando a su hija a hacer ese ritual de sanación o ese exorcismo, iba a recuperar a su hija menor. Tenía 21 años, Silvina, 29 Gabriela. Lo cierto es que esa noche duermen todos juntos. Cerca de las 6 de la mañana los vecinos empiezan a escuchar muchísimos ruidos, gritos, una persona que hablaba del demonio, que tenía que sacar el demonio del cuerpo de ese hombre. Lo que pasaba en esa casa básicamente era que Juan Carlos se entregó a ese rito. ¿Cómo decirlo? Sí, es un rito. Sí. Es un rito de purificación. ¿Por qué decimos esto? Porque con la autopsia se supo que todos esos cortes que tenía Juan Carlos fueron cortes vitales, con él en vida. Y además, las marcas que había en su cuerpo de la sangre iban de arriba hacia abajo y en un punto, después de un tiempo, se secaban. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre estaba parado mientras le hacían esos cortes. Hablamos de cortes y no puntazos, porque Silvina decía que él tenía en su interior al diablo y que él era como un muñeco y que había que despellejar ese muñeco para sacar al diablo de adentro. Entonces le fue haciendo esos cortes una y otra vez. Vamos a desandar este camino porque una persona puede tener un brote psicótico. ¿Por qué las otras dos no reaccionaron? ¿Por qué acompañaron esta locura? ¿Por qué una hermana se paraliza y la otra continúa los cortes? ¿Y por qué un padre que ve que su hija está desquiciada no la detiene? Más testimonios. No fue un crimen satánico. ¿Qué fue exactamente? ¿Cómo lo definirías vos? Un episodio que se le fue de las manos. Yo lo definiría como un episodio
en el cual a mi hermana Silvina, le lavaron el cerebro en ese lugar Transmutar. Y Transmutar, vos me estás hablando del lugar ese de Echeverri. De Sergio Echeverri. ¿Vos me decís que Sergio Echeverri le lavó el cerebro? Sí, yo creo que sí. Pues nosotros siempre fuimos muy cristianos y de ir todos los domingos a la iglesia católica. Sí, con tu padre. Con mi padre, correcto. Por lo tanto, nunca pudo haber sido un crimen satánico. Lo que pasa es que Silvinita, pobrecita, no sé con qué se enajenó, vaya a saber las barbaridades que le diría este tipo que hablaba con ella aparte, y no sé qué es lo que ella vio, pobrecita. También está el tema del líquido purificador, que era para los pisos, y que puede ser que ese sea el desencadenante, ¿no? Vamos al capítulo policial. Finalmente, detrás de esta locura entre comillas, porque hay una persona que está en brote psicótico, pero las otras no se sabe por qué continúan con esta mecánica, ingresa la policía y se encuentra con este panorama. ¿Este hombre estaba vivo todavía? No, Juan Carlos ya estaba muerto. Llega un policía, en ese entonces era la Federal, logran entrar a la casa. La escena era la que mostraba Chiche en esa nota. Estaba Silvina todavía vociferando algunas cuestiones que tenían que ver con el diablo, a los gritos. Estaba Juan Carlos recostado, agarrado de la baranda de la escalera, tal vez tratando de todavía mantenerse en pie, y así quedó. Y estaba Gabriela, toda llena de sangre, con una remera blanca que en realidad era roja, de la sangre que había perdido, porque Gabriela también resultó herida. ¿Por qué? Porque lo que pasó ahí adentro fue el ataque hacia el padre, y después de ese ataque seguía Gabriela. ¿Por qué? Porque Silvina era la que estaba enferma, la que creía ver demonios, y la que creía, después de matar a su papá, que el demonio se había internalizado en el cuerpo de su hermana. Es más, Gabriela llegó a tener cortes en la cara, en la cabeza, algunas partes del cuerpo, y la salvó el policía. Ahora, Pampa, ella cuenta, estaban durmiendo los tres juntos, tengo entendido que ya venían durmiendo juntos por el temor que tenían. Había una situación familiar, más allá de que la responsable máxima haya sido Silvina, en donde todos estaban con temor. ¿Pueden haber tenido alucinaciones los tres? ¿Podían estar los tres sugestionados con lo que estaban viviendo? Bueno, a ver, la casa, cuando llega la policía, encuentran lo siguiente. Esa escena abajo. Arriba, el baño, habían hecho un montón de cosas que tienen que ver con lo escatológico, no lo vamos a contar. Estaba el espejo del botiquín del baño roto y boca abajo, porque ahí creyó ver Silvina el demonio cuando su papá pasó por ese espejo. Y después tenías las habitaciones de Juan Carlos, que había quedado viudo en 1993. Esa es una pérdida que nunca pudo superar Silvina. Después Gabriela se iba a ir de la casa. En la habitación de Juan Carlos había, bueno, muchísima ropa, había desorden y ropa que Gabriela después dice que era ropa para planchar, pero es raro, había desorden. En la habitación de Silvina, los tres colchones. Habían tirado los colchones del papá, de Gabriela y de Silvina en el piso, y ahí habían pasado la noche. Pero después de distintas audiencias o charlas que tuvieron los psicólogos y psiquiatras con Silvina y con Gabriela, se enteraron de que esa situación había ocurrido varios días anteriores. ¿Por qué? Porque este ritual de purificación traía por lo menos 2 o 3 días. Es más, le habían dicho hasta a los vecinos, en un rapto de lucidez, que iban a escuchar, o que si escuchaban ruidos, cánticos gregorianos, era porque ellos estaban haciendo un ritual de sanación y curación para la casa. Sí, lo que estamos viendo, además, recién veíamos las imágenes de esta propiedad en el barrio de Saavedra. Es una propiedad tipo PH, donde se puede escuchar más en un barrio tranquilo los sonidos de una casa al lado, y más si son gritos lacerantes de un hombre que estaba siendo despellejado por una de sus hijas. La pregunta que me vuelve a la mente es, ¿había otro ingrediente más allá del rapto de psicosis de una de las hijas para que 3 personas adultas, un hombre viudo mayor, 2 hijas de más de 20 años, duerman juntos en colchones en el piso? Todo es sombrío en este caso, ¿no? Gabriela lo desmintió
toda vez que estuvo frente a algún periodista, que fueron un par de veces nada más. En este canal estuvo con Chiche, después en algún otro programa, y se llamó al silencio totalmente. Después vamos a hablar, si quieren, de qué es... Del presente. Qué es de la vida de ellas. Sí. Pero Gabriela, ante la pregunta de Chiche y de algún otro periodista sobre la posibilidad de una relación incestuosa entre el papá y ella, que eso pudo haber llevado a Silvina a creer que el papá tenía el demonio adentro por lo que había visto con su hermana. Ella siempre dijo que no, que era totalmente mentira. Pero una psiquiatra que la trató a Silvina y que después trató a Gabriela en el hospital Braulio Moyano, habla que el demonio es el incesto y que encuentra reminiscencias de algún abuso sexual por parte del papá para con la mayor de las hermanas. Esto siempre en boca de los especialistas que trataron a las hermanas entre 2000 y 2003, porque también hay una realidad. Esta historia terminó con las dos hermanas en la calle. 7 meses después... Ahora vamos al presente de las hermanas, si te parece. Pero primero te quiero preguntar y quiero que veamos un material para entender el lugar que ocupó el Centro Transmutar. ¿Era una secta el Centro Transmutar? Esto decían. ¿Tú vos pudiste zafar y tu padre no? Porque yo pude zafar, porque en ese momento el policía, es lo que me contaron, ¿no? Que el policía entró y me la sacaron de encima. O sea que primero atacó a tu padre. Sí. Diciéndole que vos recordás qué cosas le decían. No, la verdad que no recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que estaba muy sacada y que ella me decía que lo que estaba ocurriendo que no era verdad. Que no era verdad. Que no era verdad, y ella decía que ahí en ese lugar estaba este tipo, Echeverry, que ella lo veía ahí. Que ella lo veía Echeverry. ¿Echeverry nunca fue citado? Que yo sepa, yo creo que no, que nunca lo citaron. Mi familia, el infierno. Mi hermana, una supuesta medium que primero acaba con la vida de mi padre y luego viene por mí, porque lo que cuenta ahí Gabriela Pampa es que se la sacaron de encima, o sea, por una cuestión de minutos, esta mujer está viva. Totalmente. Juan Carlos murió producto de una hemorragia externa, es decir, los cortes todos superficiales los llevan a la muerte. La estocada final la da con un corte en la carótida primitiva derecha, la zona del cuello, pero Juan Carlos estaba consciente y entregado a tratar de sacarle los temores a su hija menor. La hija mayor fue parte también de este rito. Es más, los tres esa noche tomaron... Vieron que en uno de los cortes la hermana decía, Gabriela decía del líquido purificador. Es un líquido que lo tomaban vía rociador, lo rociaban dentro de la boca, que habían comprado en Transmutar, que Echeverry y toda la gente de Transmutar lo vendían como un líquido que purificaba el alma. Por eso terminaron tomando, y por eso también se explica tal vez la casa con muchos lugares con vómitos, porque era ni más ni menos que un líquido para pisos. Ella lo decía. Espanto, pero bueno, así se lo vendía a este hombre que decía curar todo tipo de males y que después se llamó totalmente a silencio. Esa noche transcurrió entre gritos, cánticos, muchos rezos, encontraron muchas velas, encontraron una Biblia, obviamente manchada con sangre. ¿Cómo están hoy las hermanas? Las hermanas recuperaron su libertad. Gabriela, en realidad, fue sobreseída de la causa. ¿Por qué? Porque se comprobó que ella no mató al hermano. Ustedes lo decían, el policía llega y la saca de encima prácticamente porque la próxima víctima era Gabriela. Estuvo 7 meses o un poquito más en el hospital Moyano, era la unidad 27 del servicio penitenciario. Salió después de distintos informes que le hizo el departamento psiquiátrico, salió exculpada de la causa, se fue a vivir con su tío. Y la hermana, Silvina, que sí fue diagnosticada con esquizofrenia, estuvo 3 años en el hospital Moyano. Salió en el 2003, siguió sus estudios en la Facultad de Economía de la UBA, a pocos metros de Transmutar,
porque esa es la Claro. realidad, estaba Sobre ahí Avenida nomás. Córdoba. Exactamente. Se recibió de contadora y hoy la historia las tiene a una viviendo en el partido Vicente López y la otra en Constitución. Clarísimo. Totalmente pasan desapercibidas. Sin relación Y sin entre relación. ellas. Este tema, más allá del hecho histórico, el dato histórico de esta sección que también desarrolla Pampa Mónaco, tiene que ver también con el hoy. Cuando se escuchan graciosamente en algunos medios de comunicación que escucho voces o ruidos en mi casa, bueno, puede ser una primera impresión de algún sonido, pero si la situación se intensifica, puede haber un rasgo psiquiátrico a tratar y no es una pavada menor. Gracias, Pampa. A ustedes.